Un saludo y bienvenidos a todos aquellos que siguen este devocional Pan de Vida. De nuevo con vosotros para compartir el mensaje de la palabra de Dios. El tema de hoy lo he titulado El amor de Dios y su complacencia. Debemos entender que hay una diferencia grande entre el amor de Dios, que es incondicional, y su complacencia, que es condicional, y cómo estas dos verdades afectan nuestra relación con Él. Primero tenemos el amor de Dios, como he dicho, es incondicional y además es eterno. En Romanos capítulo 5, versículo 8, Pablo nos dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios demostró el gran amor que nos tiene al enviar a Jesucristo a la cruz a morir por nosotros cuando todavía éramos sus enemigos, porque todo pecador se convierte en enemigo de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 16, por todos conocido, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, a las personas de este mundo, que ha regalado a su Hijo unigénito. Dios amó y sigue amando a la humanidad que ha sido creada por Él, que regaló, como he dicho, a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se condene, no se pierda, sino que tenga el premio de la vida eterna. En Jeremías capítulo 31, verso 3, Dios se dirige a su pueblo: con amor eterno te he amado. Les dice, de la misma manera que el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con un amor incontable, te acerqué a mí, inagotable, perdón. De esa misma manera nos ama hoy Dios a nosotros, su pueblo, su iglesia. Veamos las características del amor de Dios. El amor de Dios no depende de nuestras obras o nuestro comportamiento. El amor de Dios se basa en su naturaleza. En 1 de Juan capítulo 4, verso 8, el apóstol Juan nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, no ha tenido relación con Dios, porque Dios es amor. El amor de Dios es constante, es fiel y es eterno. No podemos ganar el amor de Dios ni perderlo. Lo tenemos simplemente porque Él tomó la decisión de amarnos, y eso jamás va a cambiar. Luego tenemos la complacencia. La complacencia de Dios es condicional y relacional. En Mateo capítulo 3, versículo 17, Dios, hablando de su Hijo Jesús, dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Se oyó una voz desde el cielo que dijo: este es mi Hijo, refiriéndose a Jesús, amado, quien me da gran gozo. En Juan 8, 29, Jesús mismo dijo: porque yo hago siempre lo que le agrada. La importancia de imitar a Jesucristo. También hemos sido enviados y jamás nos abandona. Por tanto, debemos hacer siempre lo que a Él le agrada. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, el autor dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Es un hecho, es una realidad, que sin fe es imposible agradar a Dios. No es que sea difícil, es completamente imposible que sin fe podamos agradar a Dios. Debemos creer, por tanto, que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Ahora, ¿qué es la complacencia de Dios? Es su placer y se agrada en una vida obediente, fiel y rendida. Es diferente de su amor. Dios ama a todos, pero no se complace con todos. Ejemplo bíblico en el Salmo 78, versículo 40 y 41, es un salmo escrito por Asaf. Dice: ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Se refiere al pueblo de Israel. Y entristecieron su corazón en esa tierra seca y baldía. Una y otra vez pusieron a prueba la paciencia de Dios y provocaron al Santo de Israel. Dios amaba a Israel, pero no se complacía con su rebelión. Podemos vivir de manera que agrademos o desagrademos a Dios, aunque Él siempre nos ama. No siempre se complace de nosotros. Diferencia clave entre el amor y la complacencia. Característica principal del amor de Dios
es incondicional y además es eterno y está basado en su carácter. Y esto jamás va a cambiar, es parte de su esencia. Luego tenemos la característica principal de la complacencia de Dios, que ésta cambia según nuestra conducta, según nuestra obediencia y también según nuestra fe. La pregunta sería, ¿cómo vivir para agradar a Dios complaciéndolo? Pasos prácticos y guía bíblica. En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que lo que hagamos, está diciendo, sea un sacrificio vivo y santo, verdadero. Esa es la clase de sacrificio que a Dios le agrada y esa es la verdadera manera de adorarlo. Y en versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, a este mundo, a las costumbres de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos siempre buscar la voluntad de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 21, Jesús dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Debemos obedecer siempre su palabra. Y en Hebreos capítulo 11, verso 6, el autor de Hebreos nos dice: es necesario que aquel que se acerque a Dios crea que le hay, o sea, crea que existe y que es galardonador, o sea, que premia a aquellos que le buscan. Esto nos habla que tenemos que caminar en fe. Y en Isaías capítulo 66, verso 2, dice así: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Debemos vivir con humildad y con temor reverente, agradando siempre al Señor. Jesús es el modelo perfecto de amor y complacencia. Jesús fue amado por el Padre eternamente. Jesús también vivió de forma que agradó plenamente al Padre. En Juan capítulo 8, verso 29, Jesús les dice a sus discípulos, y esto es de aplicación hoy para nosotros, lo siguiente. Dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. En Cristo, en Jesús, vemos la perfecta unión entre ser amado y vivir de una manera que trae gozo al corazón de Dios. Como conclusión, decir que el amor de Dios es el fundamento seguro de nuestra fe. Nada ni nadie nos puede separar de ese amor. Pero la complacencia de Dios es una invitación a vivir como hijos maduros, buscando su agrado cada día. Recuerda, y te dejo con esto: Dios jamás dejará de amarnos, es su esencia, es su naturaleza, pero otra cosa es que esté contento con nosotros. Eso va a depender de nuestro comportamiento, de nuestro testimonio, de nuestra manera de vivir. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.